He comprado esta Game Boy Color. Aunque no lo parezca por la suciedad y los restos de pegatinas, está en buen estado, excepto por la pantalla, que está quemada por el sol. Todavía funciona, pero apenas se puede ver la imagen. En este vídeo voy a repararle la pantalla. Lo primero será abrir la consola. Con un destornillador trilobular retiro los 6 tornillos de la parte trasera y abro la carcasa. Después quito los 3 tornillos Phillips que sujetan la placa base. Libero el cable de cinta de la pantalla y saco la placa base de la carcasa frontal. Tras descubrir que no he sido el único en llegar hasta aquí, saco la pantalla de la carcasa frontal retorciéndola con cuidado hasta despegar la pantalla. La pantalla tiene en la parte de delante un filtro polarizador pegado con un pegamento llamado Loca, que significa adhesivo líquido ópticamente claro. Pero una larga exposición al sol directo provoca que el pegamento se queme, bloqueando la pantalla y dañando el filtro. Sí, he reciclado la explicación de un vídeo anterior. Cambiando dicho filtro, la pantalla volverá a verse correctamente. Para quitar el filtro, uso un cuchillo de manualidades para despegar una esquina del filtro y poco a poco ir separándolo de la pantalla. Como el pegamento está dañado, es fácil de despegar. En cuanto he levantado lo suficiente el filtro, lo termino de retirar tirando con cuidado con los dedos. La pantalla ahora está cubierta de pegamento que hay que quitar para poder colocar el filtro. Uso el cuchillo de manualidades para retirarlo, echando de forma constante alcohol isopropílico para que se despegue más fácilmente. Debajo del pegamento hay un cristal que es bastante resistente, por lo que se puede pasar la cuchilla sin miedo a dañarlo, pero sin apretar demasiado para que no se rompa. Aunque si se prefiere también se puede usar papel de cocina o bastoncillos muy empapados en alcohol para retirar el pegamento, pero será mucho más lento. Termino de retirar los últimos restos con más alcohol y una servilleta. Para asegurarme de que la pantalla sigue funcionando, la conecto directamente a la placa base, que a su vez conecto a una fuente de alimentación, coloco el filtro polarizador nuevo y enciendo la consola. Al principio no veo nada en la pantalla, pero moviendo el polarizador sí que se ve algo de imagen, pero en negativo. Resulta que el filtro polarizador de Game Boy Color es bastante peculiar, y hasta que no se quita la lámina protectora del lado del adhesivo, no se ve la imagen correctamente. El filtro parece que puede colocarse en cualquier posición sin que afecte a la imagen, al contrario de lo que ocurría con los filtros para la Game Boy DMG y la Game Boy Pocket. Pero si pongo el filtro con el adhesivo hacia arriba, la imagen se verá en negativo, así que el adhesivo siempre hacia abajo. Además, hay cambios sutiles en la tonalidad. Si comprobáis la barra negra de la pantalla, en una posición el negro es más profundo, mientras que en la otra el negro es azulado. Como podéis ver en la comparativa, la diferencia es sutil, pero está ahí. Con el filtro que estoy usando, la posición correcta respecto a la pantalla es esta, pero comprobadlo con el filtro que estáis usando vosotros. Con la posición del filtro clara, lo coloco encima de la pantalla, hago unas marcas y lo corto con unas tijeras. Ahora retiro el protector del adhesivo con el filtro siempre hacia abajo, para evitar que se pegue una mota de polvo, y paso el protector por la pantalla, para que retire cualquier partícula que haya quedado. Después pongo el filtro bien centrado, procurando que se pegue primero por el centro, y poco a poco lo voy pegando hacia los lados, para así evitar que se quede alguna burbuja de aire. Este es el resultado final. Conecto la pantalla a la placa base y compruebo que funciona perfectamente. Ahora viene la parte en que vuelvo a montar la consola, pero antes la carcasa necesita una desinfección en profundidad. No hombre, no tan profunda. Con ayuda del alcohol, retiro todos los restos de pegatinas y limpio la suciedad de la carcasa. Limpio también los botones y las gomas conductivas. Y ya que estoy,
también la placa base. Con todo limpio y más ligero, monto la consola de nuevo, colocando la pantalla arreglada, retirando primero el plástico protector, después los botones y las gomas conductivas, la placa base, asegurándola con sus tornillos y conectando la pantalla, y finalmente cerrando la consola con la cubierta trasera. La pantalla se ve perfectamente, con todos los colores bien definidos. No parece la misma pantalla en la que apenas podía verse alguna imagen. La reparación es algo complicada y requiere tiempo, pero merece la pena para recuperar una consola del desguace. En la descripción hay un enlace para comprar el recambio del filtro polarizador. Gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado, compártelo y suscríbete.